El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Le doy gracias a mi Dios, nuestro Padre Celestial. Ese Padre que no se conformó con conformarnos, con soplar aliento de vida en nosotros, sino que cada día está al pendiente nuestro. Que cada día tiene un plan perfecto, un propósito para nuestras vidas. Y que pase lo que pase, pase lo que pase a nuestro alrededor, no desmayes, porque Dios, ese Padre que está en los cielos, lo va a cumplir. Va a cumplir lo que Él prometió. Él lo cumple. Lo que Él establece, nada ni nadie lo puede derribar. Lo que Dios ha propuesto para tu vida, iglesia, para tu familia, para tu casa, para este país, Él lo va a hacer. Amén. ¿Cómo no honrar a ese Padre celestial que todos los días? ¿Sabe? Yo pensaba, cuánto amo a mi papá y cuántas gracias le doy a él por el tiempo y la dedicación que tuvo conmigo. Y anoche acostaba a mi hijo, le tuve que apagar el videojuego. Él estaba encerrado en un juego nuevo y se metió, pues. Y yo decirle, bueno, hijo, vamos, acuéstate, vamos al baño, ya es hora de dormir. Y acto seguido es, no, papá, no, yo estoy aquí. O sea, él estaba metido en su juego. Y tener como papá que decirle, no, hijo, quitarle el control, ya, vamos a apagar esto, vamos al baño. Y acostarse molesto conmigo. Y abrazarlo y decirle, hijo, tranquilo, mañana sigue jugando. Mañana es otro día. Vas a poder disfrutar de ese juego. Y venía a mi cabeza esa misma posición que tenía yo, porque al igual que él a su edad me conectaba con un juego, un videojuego. E imagínense, para ese tiempo era un palito y un puntico. ¿Sí? Tampoco soy tan viejo, pero sí, estaba saliendo Intellivision y otro tipo de videojuegos, Atari, el más famoso. Y era una tablita, un palito, y uno se metía allí, uno se metía en esa cosa. Y recordaba cómo mi papá llegaba al cuarto y me decía, hijo, ya, es hora de dormir. Y decirle a mi hijo, papá, tú sabes que yo era así como tú. Porque él estaba acostado y estaba moviendo la mano. O sea, él se sentía en el videojuego todavía, con la inquietud. Y te entiendo, hijo, sé que quieres jugar eso. Pero ahí es donde venía esa reflexión. Mañana podrás seguir jugando. Tu abuelo, que es mi papá, cuando yo estaba en esa situación,
Él hacía esto conmigo. Me aconsejaba y me decía, hijo, y se acostaba conmigo. Y eso distrajo su mente a preguntarme sobre su abuelo, a preguntarme sobre la situación que estábamos viviendo allí. Y tuvo paz. Tuvo paz porque su papá le hablaba de un mañana, le hablaba de un futuro, le hablaba de una corrección al momento, sí. Le hablaba de algo que quizás no le estaba agradando mucho o no entendía. Pero por amor y por una palabra de amor, por un consejo de amor, él pudo desviar su mirada de ese deseo y quedarse en mis brazos, dormido, tranquilo y en paz. Amén, iglesia. ¿Cómo no honrar a un padre? Te honro yo. ¿Cómo no honrar a un Padre celestial que nos pone en una familia, que nos pone en un hogar donde un hombre y una mujer desistieron quizás de muchos deseos, de muchos anhelos, para darnos todo, para darte todo hoy? La palabra lo dice. Ese hombre y esa mujer dispusieron en el corazón quedarse en casa, morir, doblegarse a muchas situaciones, entregar muchas ideas que quizás ni convienen, ni ellos mismos las entienden o nosotros mismos las entendemos, pero las entregamos a Dios y nos disponemos a criar a esos hijos. Nos disponemos a formar a esos hijos. Pero el Dios que está en los cielos nos dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré, dice Dios. Si algún padre o alguna madre no dispuso en el corazón hacerlo, entendamos que tenemos un Dios en los cielos, que fue quien los creó, que fue quien los estableció y es quien los respalda cuando disponemos servirle a Él y cumplir con la función, el propósito, el trabajo designado en nuestras vidas. ¿Cómo no honrar a un padre así? ¿Cómo no honrar a un Dios que establece unos padres así? Vaya a 2 de Corintios, en el capítulo 1. Oh, gracias, mi Jesús. Permíteme recordar del celular. Para que lo ponga en silencio. Leemos la palabra de Dios. Le pido que esté en su asiento, tranquilo, y estemos esta media hora recibiendo del cielo, sin interrupción en su vida. Amén. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escúchame, iglesia, todo padre anhela, no exige, anhela, desea
anhelo, es un deseo profundo. Y estoy seguro como padre que es el más profundo que podemos tener. Anhelamos la honra de un hijo. Anhelamos el abrazo de un hijo. Anhelamos el agradecimiento, el amor genuino y sincero de un hijo. O de nuestros hijos. Porque puede ser uno, pueden ser muchos. Y aquí Pablo estaba hablando en medio de una aflicción muy grande reciente en su vida. Y escribía por inspiración del Espíritu Santo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ya Pablo establecía en la escena de su vida, en la escena de su corazón, a Jesús como el sello más grande, como la prueba más grande, como el compromiso más grande que ese Padre que estaba en los cielos estaba estableciendo con el hombre. Y Pablo venía de una aflicción muy grande y podía decir: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y continuó diciendo: Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Yo vine a decirte hoy, iglesia, que a Dios no le agrada la situación del país, que Dios no se deleita con ver sufrir a su pueblo, que Dios no anhelaba ver una Venezuela sumida en idolatría, en escasez, en quizás orgullo, en otros lados indolencia, en otros lados indiferencia, en otros corazones falta de humildad. Dios no anhelaba eso para nuestro país. Dios no anhelaba eso para tu vida ni para mi vida. Dios no anhelaba eso para mi casa ni para tu casa. Dios no es un Dios de escasez. Dios no es un Dios inmisericordia. Dios, el Padre que está en los cielos, no es un Dios que no se conduele, que no se conmueve. Y Pablo venía de la aflicción más grande de su vida, o del conflicto más grande de su vida, y podía aún pararse firme a decir: gracias, Padre, gracias, Dios que estás en los cielos, como un Padre, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo, porque me demostraste el amor más grande, porque me dices cada día que a pesar de lo que yo hago o dejo de hacer, tú eres un Dios de misericordia y de amor para mi vida. Tú eres un Dios que selló ese amor no con palabras solamente, no con soplar aliento de vida en mí solamente, no con decirme que hay un principio y un fin, sino sellar ese camino, sellar ese caminar en esta vida, sellar ese propósito en esta vida, sellar cada paso de mi vida con la sangre preciosa de su Hijo. Oh, para decirme que no nos quedamos solamente en el pasado con el conflicto o con el pecado, sino que hay una esperanza para mis hijos, para la creación, que no tienen que quedarse sumidos en el orgullo, en la mentira, en la vanidad, en la vanagloria, en el pecado, sino que hay un paso más grande. Iglesia, yo no sé si alguien más estaba hecho a imagen y semejanza de Dios, pero la palabra dice que tú y yo fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y Dios no se equivocó, no se equivoca, ni se equivocará. Tenía un plan perfecto. Y este Jesús, el que Pablo pone en escena, vino a restituir la imagen que el pecado, que la mentira del diablo, que la envidia de Satanás, que la posición caída de un siervo de los cielos quiso establecer o instituir en la creación de su Padre. Sí, aunque él no lo reconoce, es su Padre. Es el creador,
es el Creador. Y así, como un padre aquí en la tierra, que soy, y que sé que la gran mayoría, quizás no los puedo meter a todos, no sé, pero sé que la gran mayoría anhelamos la honra de nuestros hijos por encima de cualquier cosa. Mire, su hijo puede ser graduado en la mejor universidad, puede tener los mejores estudios, puede tener los grandes conocimientos, puede tener la mejor educación, y eso a usted le va a hacer feliz. Pero cuando ese hijo deja a un lado su estudio, deja a un lado su educación, no es desechándola, ni apartándola, ni olvidándola siquiera, sino que eso no se interpone para amarle a usted, para darle gracias a Dios por el padre o la madre que puso a su lado, para honrar su vida y reconocer que de allí vengo yo, de allí, de ese vientre, del fruto de ese amor con mi padre, vengo yo. Mire, iglesia, a usted el corazón como papá se le pone, no le cabe en este cuerpito, no le cabe. No nos cabe, muchachos, no nos cabe, porque sí, queremos verles crecer, queremos verles desarrollarse, ser hombres, mujeres de bien. Pero cuánto nos conmueve cuando un hijo honra ese amor, cuando un hijo es recíproco con ese amor. Iglesia, ¿usted cree? Aplauda a Jesucristo si va a aplaudir, sí. ¿Usted cree que, así como dice la palabra, si vosotros, siendo malos por el pecado, por la raíz de pecado, sabéis dar buenas dádivas a sus hijos? ¿Usted cree que nuestro Padre que está en los cielos, el que te creó a ti y a mí, no anhela? Mire, si envió a su Hijo Jesús para que todo lo que se había apartado de ser su hijo, de ser imagen suya, fuese restituido. Si envió a su único hijo, dice la palabra, no se distraiga, si envió a su único hijo Jesucristo, para que usted y yo seamos llamados hijos hoy, para que usted y yo fuésemos adoptados hijos y no nos quedásemos solamente como creación ahora, sino que por la fe en Jesús, por el sacrificio que Jesús hizo, por la fe en ese sacrificio, por la fe en esa sangre, por la fe en esa restitución, ya el hombre no sea solamente una creación, sino que sea llamado hijo de Dios. ¿Usted cree que si Dios hizo o movió cielo y tierra para acercarnos a su presencia, no anhela fervientemente nuestra honra? Nuestra honra, el honrarle a Él no como el Dios lejano, no como el Dios intocable, no como el Dios apartado de toda la humanidad, el Dios que castiga, el Dios que quiere ver a Venezuela hundida y arrodillada para que haya un cambio. Es un Dios, es el único Dios que puede ser llamado Padre, que puede ser llamado Padre.
por todo el amor y el respeto que te tiene a ti y a mi iglesia, por todo el sacrificio que ha hecho por ti y por mi iglesia. Oh, y por todo lo que hace cada día. Nuevas son sus misericordias cada mañana, dice. O sea, mi Dios, ese Dios, nuestro Padre, no titubea cuando alguien viene con un corazón sincero para desplegar esa misericordia de la que habla Pablo. Una misericordia de perdón, pero no solo se queda en el perdón, sino que trae consuelo. Trae consuelo, y a pesar de lo que se sumió Venezuela, a pesar de lo que se hundió mi casa, a pesar de lo que mi alma, mi espíritu se han entregado durante todo este tiempo, Dios viene en una mañana a decirme que hay una oportunidad para mí, que hay un nuevo día para mí, que hay una nueva razón para mí, que hay algo diferente para mí, que lo que está atrás puede quedarse en el pasado y puedo empezar a escribir una vida nueva en mi vida. Puedo ver cosas nuevas en mi país, puedo ver cosas nuevas en mi casa, diferentes, que a pesar de lo que había el conflicto ayer, la pelea, el odio, la mentira, hoy puede establecerse la verdad, la reconciliación, la paz, el perdón, la restitución. Pablo venía de un conflicto muy grande y no hablaba en vano a una iglesia. Hablaba en el nombre de Jesús, el único nombre que había levantado en él una diferencia, el único nombre que había podido establecer en él una relación con Dios, y no simplemente una ley, no simplemente un principio, que son importantes, ley, principios, pero que con Jesús se hacen vida, se revelan a nuestra vida y podemos empezar a caminar en esos principios. Siga leyendo en el 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Anoche conversaba con una pareja de la iglesia aquí, fuera de aquí de la iglesia, y entendía que en nosotros hay una palabra de esperanza, hay una palabra no solo de esperanza, de vida. Y Dios me recordaba que Él nos consuela, que la tribulación viene, que la aflicción está, que viene a formar un carácter en nosotros, pero que Él, en medio de esa tribulación, es mucho más grande, que Él está parado en medio de esa tormenta, mucho más firme que cualquier roca, por muy grande que sea, para que nosotros nos paremos en esa roca, para ser consolados por Él. Y sí, iglesia, ¿qué de nosotros? Porque nos viene la duda muchas veces, nos viene el temor, nos viene la angustia, nos viene la desesperación, nos carcome el sentimiento, el pensamiento, se nos juntan, se nos mezclan, y es una bomba atómica. A punto, sí, sabe, molecular. Cuando se agita mucho, las moléculas estallan. Entonces tendemos a agitarnos mucho, a empezar a querer activarnos en nuestras fuerzas, a hacer cosas que no debemos hacer. Me parecía tan interesante cuando hablaba Luis de no tomar atajos. ¿Sabe? Escuchaba un relato de bandas delictivas que ofrecen un mejor servicio que un seguro, ¿sí? Para su vehículo, aquí en nuestro país. Y ojo,
quiero moverme en misericordia. Quiero aprender cada día a moverme en misericordia. No honro a ninguna persona que en el nombre de Dios, o pensando que al hacerse una cruz, o al incluso clamar la sangre de Cristo para que lo guarde en medio, o lo guarde en medio de la intención de robar a alguien, de matar a alguien, de hacer alguna fechoría en su vida, pensando que al declarar esa sangre Dios le va a guardar, Dios le va a proteger. No estás honrando a Dios. No estás honrando a un Padre. No puedes esperar que Dios guarde la intención oscura, engañosa, mentirosa de un corazón humano para hacerle daño a sus hijos, a su creación. ¿Sí? Muchos que se confunden, muchísimos. Como Dios no honra eso, entonces se buscan otros dioses, pensando que esos otros dioses sí le van a guardar y proteger, cuando el que está conmigo es mayor que todos ellos. El Dios que está con nosotros es mayor que todos esos pseudo dioses o dioses muertos, vanos, paganos. ¿Sabe? Escuchaba ese relato sobre bandas, pues bandas delictivas que te ofrecen un mejor servicio, incluso hasta más económico, ¿sí?, que el seguro. Y es por un año, no te tocamos por un año. Y no le pasa nada a tu carro. Y no le pasa nada a tu familia. Y no le pasa nada a fulano y mengano. Yo me pregunto, ¿qué se creen estos que tienen el poder y la autoridad para decidir sobre tu vida o sobre la mía? Yo le pregunto, ¿creen que Dios puede ser burlado? ¿Creen que Dios, porque le invoquemos y clamemos la sangre o nos hagamos una cruz 20, 100 o 1000 veces, va a honrar o va a cuidar o va a proteger un negocio o una posición humana que deshonra al resto de su creación? Se equivocan. Se equivocan. Y esta predicación no es para condenarles a ellos por si escuchan o si pudiendo estar aún presentes dentro de la iglesia. Es para que sus oídos sean abiertos y el espíritu sea confrontado y entendamos que Dios no puede ser burlado, que Dios no puede ser engañado, que Dios es un Dios de justicia, es de mucho amor. Es más, Él es amor, pero ese amor desencadena justicia. Entonces, mis hijos, no caigamos nosotros por temor, por angustia, por desesperación en las manos de tanta injusticia, en las manos de hombres falsos y dioses o pseudo dioses que no dan vida, mucho menos esperanza. Hey, iglesia, esta es una posición radical. Siempre se nos va a presentar un atajo. Y esta persona que me lo relataba no está en la iglesia. Pero tuvo la moralidad de decir: yo no quiero eso, hermano. Tuvo la capacidad de entender que Dios honra a todo aquel que sigue, que escudriña, que vive su palabra. Y Él va a ser justo con cada uno de nosotros, iglesia. Él va a ser justo. Miren, mis hijos, no hay forma el día de mañana de que alguien le pueda reclamar justicia a un juez injusto. No hay forma de que usted le pueda exigir ante una propuesta de cobertura
para seguir con el ejemplo que les estaba dando, de cobertura, de seguro, sea sobre su vida, sea sobre sus bienes, a alguien que es injusto y que fundamenta su principio, sus principios en injusticia. Así que los Robin Hood no existen. El que roba para hacer el bien no existe. Y pudo haber sido la persona más bondadosa, pero se dedicó a sacar sus bienes de la corrupción, de la mentira, de la droga, de los vicios. Y pensó, o piensa, y pensarán muchos, que podrán comprar su salvación, o podrán comprar su santidad, o podrán comprar su tranquilidad dando de lo que no les corresponde. Se equivocan. Se equivocan. Iglesia, y no piense que usted puede llegar, es muy diferente llegar al seguro, donde es un medio legal, donde es un medio establecido, con principios, con bases, que muchas veces hay que pelearlo, sí, hay que pelear la buena batalla de la fe, pero en última instancia, bueno, créale solamente a Dios y encomiende su alma, así como hizo Jesús. Pero no tome atajos, no tomemos atajos, pensando en economía, pensando en abaratar costos, pensando en mejorar u optimizar un servicio, cuando no tienen base para eso. Es que me sorprendía la propuesta, me sorprendía la organización incluso, me sorprendía la estructura, las formas, las cosas. Pero parece bonito, mas es mentira, es deshonra, es falsedad. Y así muchísimas cosas en nuestras vidas. Parecen bonitas, parecen seguras, parecen hasta más económicas, parecen hasta de mejor calidad. Pero si Dios no está en el asunto, si los principios del reino no están en el asunto, si las bases cristianas, el principio de Jesús, el sello de su sangre, el valor de su muerte, y la esperanza de su resurrección no está en el asunto, es mentira. Es mentira, iglesia. Es simplemente un atajo que no me lleva a alcanzar el propósito. Es simplemente un atajo que no me lleva a restituir mi vida. Es simplemente un atajo que no me lleva a consolidar el amor que Dios tiene y ser recíproco con Él, honrarle realmente a Él, honrar su nombre. Amén, iglesia. Entonces no nos confiemos porque oramos, porque clamamos la sangre y porque buscamos día a día el rostro de Dios y tomemos malas decisiones o tomemos atajos que no nos convienen. Dios estableció su ley y sus principios para que nosotros le siguiésemos, los honrásemos. Cuando el hombre no pudo hacerlo, Dios envió a su Hijo Jesucristo. Y Pablo, el apóstol, el gran apóstol, pudo reconocerlo todos los días de su vida después de que tuvo un segundo de encuentro con Jesús. Un segundo. Mientras caía de ese animal, pudo reconocer a Dios y nunca más apartarse. Que seamos nosotros los que honremos a ese Padre que está en los cielos. Que sean nuestros actos, el acto de una iglesia unida, los que honren el sacrificio y el amor que Dios hizo por cada uno de nosotros. Que sean ustedes mi iglesia, mi gente, la gente que cada día nos congregamos, buscamos mi casa, mi familia.
los que llenen de orgullo este corazón. Que sea la gente que tú ves al lado los que te llenen de orgullo a ti, porque son gente que sirve a Dios, gente que honra a Dios como un padre, gente que ama a Jesús como el dador y el autor, el consumador de fe, gente que está dispuesta hasta las últimas consecuencias. Por así como somos consolados por nuestro Padre que está en los cielos, consolar a otros, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. No es nuestras fuerzas. No se me disperse, por favor. Los niños, quédense tranquilos, por favor. 10 minutos, mis hijos. Hoy es el día de sus padres. 10 minutos. Sí, tenemos el tiempo, se nos recortó, se nos fue la luz, ¿verdad? No es en nuestras fuerzas. Si nace un propósito muy grande y hermoso como una sopa solidaria, si nace un principio, o no es que nace, si empieza a crecer, porque el principio estaba establecido, de dar, pero empieza a crecer ese principio en nosotros de dar una comunidad, de darse un lugar, de darle a la gente de esa comunidad, porque esa es la comunidad a la que vamos a enriquecer. Pero entendamos que no es en nuestras fuerzas. Dice, así como fuimos nosotros consolados. ¿Quién consoló este corazón? ¿Quién establece en este corazón un principio tan grande como es dar en medio de tanta escasez? ¿Quién puede ayudarme al momento de yo llevar eso poquitico que tengo a los pies de Cristo y Él multiplicarlo y poder alimentar a 300, 400, 500 en una comunidad? Solo Jesús. Y si lo hizo en el pasado con más de 50,000 personas en un solo momento, en un solo lugar, ¿usted cree que no lo puede hacer hoy? ¿Usted cree que no lo puede hacer hoy cuando un pequeñito llevó 5 panes y 2 peces a los pies de Cristo? Y Él dijo, repártanselos a todos. Y esa cesta no mermaba, sino que sobró. Y sobró en exceso, en cantidades más que suficientes. ¿Usted cree que hoy el mismo Dios es ayer, hoy y siempre? ¿Usted cree que ese Jesús no está con usted cuando llevamos esa palabra de vida a una comunidad? Cuando realmente no es nuestra fuerza, sino que con el mismo consuelo que fuimos nosotros consolados por el Padre, llevamos ese mismo consuelo. Jesús es esperanza, Jesús es vida, Jesús es cambio, Jesús es algo nuevo para ti y para mí. Jesús es un día a día de misericordia, de nuevas fuerzas. La gente tiene que entender eso. La gente no puede esperar la caridad de otro. La gente no puede estar solo esperando la caridad del Evangelio cambia. La gente no solo puede estar esperando la posición dadivosa del cristiano, porque sí, no vamos a dejar de ser dadivosos, no vamos a dejar de ser cristianos, mucho menos. Pero necesitamos sembrar esa esperanza, ese consuelo con el que nosotros fuimos consolados. Jesús. Siga diciendo cada día que salga a las calles, Jesús. Cuando llega a su casa, Jesús es esperanza. Jesús es el que va a levantar esta nación. Jesús es el que va a levantar este hogar, este techo. Jesús es el que va a levantar a mis hijos. Jesús, su palabra, mi fe, mi vida en Jesús es la que va a traer un cambio a mi matrimonio, a mi comunidad, a mi iglesia, a mi nación. Oh, mi Señor. Usted se fija cómo Pablo podía hablar después de casi hundirse, ahogarse, perderse en medio de un mar tan grande, y decirles, venimos casi, perdimos la esperanza de vida. Lo dice en un versículo más adelante. Pero no la esperanza de vida eterna, la esperanza de vida aquí en la tierra. O sea, su cuerpito cae al agua y se hunde, y hasta ahí llega ese cuerpito. Pero hay una esperanza de vida eterna, y ya se lo he predicado muchísimas veces y todos los días de mi vida lo digo, porque es la fe más grande que tengo.
Dice la palabra que un cristiano sin esperanza de una vida eterna es el ser más digno de lástima. Más digno de lástima. Un cristiano sin esperanza de una vida eterna. Un cristiano que centra su fe en lo poquitico de vida aquí, en lo poquitico que tiene aquí o en lo mucho que tiene aquí, pero no tiene una esperanza, no quiere sembrar, no quiere promoverse para una vida eterna. No seamos nosotros esos cristianos. No seamos nosotros. Que no sea esta iglesia. Que esta iglesia siga siendo diferente. Que esta iglesia siga creciendo en esos principios. Felicito a todos esos niños que hicieron su presentación hoy aquí. Lo hicieron hermoso, mis hijos. Honraron a sus padres, honraron a mi persona y principalmente honraron al Padre que está en los cielos. Que siga toda esta iglesia sumándose cada día siervos al Evangelio Cambia para llevar palabra de vida. Y sí, consuelo físico también. Alimento espiritual y alimento físico. A una nación que ha querido sumirse en la oscuridad, pero en la cual el amanecer está muy cerca. Oh, iglesia, el amanecer está muy cerca. El cambio está muy cerca. Las cosas nuevas están muy cerca. La diferencia está muy cerca. Yo lo creo. Yo lo creo. Hey, quiero cerrar con esta palabra. ¿Por qué lo cree el pastor? Vaya a Isaías 51. Voy a leer esta palabra con revelación y quiero que usted lo reciba con esa misma revelación. Isaías 51:1. Oídme, los que seguís la justicia. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Hay muchas personas que conocen la justicia, pero la justicia sin Dios va a terminar siendo injusta. La justicia sin Dios va a terminar siendo cruel. La justicia sin Dios va a terminar siendo muerte. Iglesia, el único justo es Dios. El único que puede dictaminar justicia sobre tu vida y la mía es Dios. Así que no esperemos de los jueces injustos. Oídme, los que seguís la justicia, los que esperan en justicia y los que siguen o los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Jesús hablándole a una nación que estaba sumida en oscuridad, a una nación que estaba sumida en dolor, en violencia, en conflicto, en idolatría, en tantas cosas que yo no sé si usted las puede ver hoy en su país, pero yo las veo. Lamento el que sea ciego o el que no quiere ver, para no orar, para no clamar, para no arrepentirse siquiera. Por eso no lo quieren ver. ¿Te entiende? ¿Te entiende la indiferencia? Esa indiferencia es por una conveniencia. No les conviene ver para no arrepentirse. No les conviene ver para no reconocer. Y así sencillamente pensar que se pueden descolgar de esa culpa o de esa responsabilidad. Oh, iglesia, yo no sé a quién le estoy predicando hoy, pero esa persona tiene que oírlo. Amén. Y este es para usted. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Ese es mi Dios. Ese es tu Dios, el que nos llama, el que te llamó,
el que te permitió sentarte allí, el que te permitió nacer, el que te permitió formarte, el que te permitió, a pesar de todos los errores y dificultades, estar aquí hoy, con una familia, con hijos, con una esposa, con un esposo, o quizás solo, pero con esperanza. Él te llamó, Él te bendice y Él te va a multiplicar. Dice su palabra y le decía a ese pueblo, así como con su padre Abraham y Sara, que les dio a luz, que eran uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará Jehová a Venezuela, consolará todas sus ruinas, cambiará su desierto en un Edén y su tierra estéril en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanzas y cánticos. Hallaremos alegría en las calles, hallaremos gozo en las casas, hallaremos celebración en las iglesias y en todo lugar, en cada esquina. Habrá cánticos, habrá alabanza al Rey de Reyes, al Señor de Señores, porque Jehová de los ejércitos es el que llamó a Venezuela, es el que te escogió, es el que te guarda hoy, es el que te va a multiplicar, mi Jesús. Y dice, estad atentos, mi pueblo, o pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley, y de mí saldrá la ley. De mí saldrán los principios, dice Dios. De mí se establece la justicia. Oh, mi Señor, fíjese, de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Jehová estableció su ley y estableció la justicia más justa para cada uno de nosotros. Jesucristo. Jesucristo. La justicia de Dios, el equilibrio del universo. No podría el Padre que está en los cielos perdonarnos si su Hijo Jesús no hubiese muerto en una cruz. Estaría el resto de la creación, ángeles, potestades, hasta el mismo diablo que un día se salió de la cobertura del Padre, en una posición de reclamo delante de Dios porque fue injusto con el resto, porque nos perdonó por amarnos tanto. Ojo, nos sigue amando y nos sigue perdonando, pero Él estableció la ley y envió a su Hijo Jesucristo como la única justicia para ti y para mí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Póngase sobre sus pies. ¿Cómo no honrar a ese Padre? ¿Cómo no decirle a ese Dios que está en los cielos y que no se quedó solo en su comodidad, sino que envió a su único Hijo, Jesucristo, a decirnos que Él nos ama, a decirnos que Él es más que un Padre bueno, a decirnos que Él es más que el que estableció la ley, sino el que trae justicia sobre tu vida y la mía, que es el Padre que va a cambiar la situación de este país, que es el Padre que quiere ver una condición diferente en cada uno de nosotros, que Él no se deleita con la miseria, que Él no se alegra en la escasez, que Él no se regocija en medio del conflicto o la tristeza de una persona, sino que Él viene a cambiar esa condición, a traer gozo, paz, alegría, abundancia. Ese es mi Dios, iglesia. Ese es tu Dios. Ese es mi Padre que está en los cielos. Ese es nuestro Padre. Ese es el sacrificio que vino a sellar Jesús. Oh, mi Señor. Y una vez más, aquí tu iglesia, Padre, presente. Tus hijos, Señor, te honramos a ti. Un día especial para esta tierra, Señor, donde tú pusiste hombres y mujeres, Padre, que decidieron en su corazón, Padre, servirte a ti, honrar a sus hijos, honrar el amor, Señor, en sus matrimonios. Estableciste cabezas, Señor, sacerdotes. Y hoy, Padre, cada uno de nosotros
como sacerdotes del hogar, Señor. Te honramos a ti primeramente, Jesús. Honramos tu amor y sacrificio, Padre Celestial. Honramos tu presencia, Espíritu Santo, en nuestras vidas, para que cada día, oh Señor, abra nuestros ojos. Abra nuestros ojos para ver la condición de nuestros hijos. Abra nuestros ojos para ver el alrededor, la situación, y conocer, Señor, los conflictos, los problemas, Señor, la escasez. Conocer, Padre, la situación, la condición de mi hermano, Señor, la condición de mi familia, Padre, para poder, Señor, acudir a ti, Padre. Clamar sabiduría, Señor, para tomar decisiones, para tomar las mejores decisiones, Padre. Oh, mi Señor, hoy yo como padre de mi casa, oh, entrego, Señor, mi voluntad a tu presencia. Entrego, Señor, mis principios, Señor, a tus principios. Entrego, Señor, mi palabra a tu palabra, Padre. Oh, entrego mi espíritu a tu Santo Espíritu. Vamos, padres, hágalo hoy, Señor. Hágalo hoy delante de su Padre que está en los cielos. Honre ese Padre, honre ese Padre. Verá a sus hijos honrándole a usted. Verá a su familia honrándole a usted. Verá días de glorias en su vida y en su casa. Pero necesitamos honrar a un Padre Celestial. Necesitamos honrar al dador de vida. Necesitamos honrar al único que nos puede traer consuelo a nosotros para consolar nuestra casa. Necesitamos honrar al único que nos puede alimentar para traer alimento a nuestra casa. Oh, necesitamos honrar al que da fuerzas a este cuerpo para traer el sustento a mi casa, Señor. Oh, mi Jesús, tú has perfeccionado con tu sacrificio, con tu sangre, oh, la imagen del hombre delante de Dios, delante del Padre Celestial. Hoy el mismo Jesús que caminó en la tierra 2000 años atrás está aquí hoy. Oh, Señor, tú estás aquí, Padre. Jesús, tú estás aquí. Jesús, tú caminas en medio nuestro. Jesús, tú eres el principio de mi vida. Oh, Jesús, yo entrego mi mente, mi cuerpo y mi corazón como padre de familia, Señor, a tu amor y voluntad. Esta iglesia, Señor, hay padres que entregan, Señor, genuinamente, sinceramente ese corazón para servirte a ti, Señor, para que seas tú el sustento de sus casas, para que seas tú el que le da nuevas fuerzas, para que seas tú el que le capacita, Señor, para hacer el bien. Oh, para ser hombres, Señor, de progreso, de avance, para ser hombres, Señor, fieles a su esposa, fieles a tu palabra, fieles, Señor, a sus hijos, fieles, Señor, al compromiso. Oh, mi Rey, oh, mi Padre, gracias, mi Jesús. Oh, Padre, honro tu amor, Señor. Honro tu fidelidad, Señor. Honro, Padre, a esta iglesia. Honro a cada padre, Señor, aquí presente, que ha podido en su corazón creer esta palabra, Señor. Y te pido, mi Señor, te pido, Señor, como un clamor, Señor, como un clamor, Padre, no como una exigencia, como un clamor. Oh, Señor, quiero ver tu gloria, Padre. Quiero ver tu gloria, Señor. Veré tu gloria manifiesta en mis hijos, Señor. Veré tu gloria manifiesta en mi esposa, en mi casa. Veré tu gloria, Señor, manifiesta en mi iglesia, Padre. Veré tu gloria manifiesta en las calles de mi ciudad, Señor. Veré tu gloria manifiesta en mi comunidad, Padre. Oh, mi Jesús, veré tu gloria manifiesta en mi país. Hoy un día, Señor, un día delante de ti, Señor, veremos tu gloria eterna. Veremos tu gloria eterna, Señor. Tu justicia hecha carne.